una virgen guerrera, recibió una misión del cielo y de pastorear ovejas pasó a comandar los ejércitos y las batallas en nombre del Rey del Cielo. Asiste nuestro programa que descubre algunos puntos de semejanza en la vida de esta santa con la vida y las virtudes de María Santísima. ¡Te esperamos! Tesoros de nuestra Iglesia. Santa Juana de Arco, Virgen heroica y purísima. Muy estimados amigos, Salve María, sean bienvenidos a su programa Tesoros de nuestra Iglesia. Y hoy queremos compartir con ustedes un fascinante tesoro, un tesoro que a la vez es uno de los reflejos más maravillosos de la combatividad de María Santísima, y no es otra sino Santa Juana de Arco. La suya es una vocación excepcional en toda la historia, ya que nunca se le había confiado antes a una mujer comandar y participar en batallas. Y la principal batalla que Santa Juana de Arco ganó no fue la batalla aquí en esta tierra, sino la batalla espiritual. Y vamos a compartir algunos puntos acerca de las hazañas y de la vida de Santa Juana de Arco. El primer punto que vamos a contemplar es el llamado de Dios. Su breve existencia, iniciada en el año 1412 y finalizada con tan solo 19 años en 1431, es realmente sorprendente. Cuando ella era una joven campesina en su aldea de Domremy, en la Lorena francesa, recibe una comunicación, una visita de San Miguel Arcángel, Santa Margarita y Santa Catalina de Alejandría, donde le dicen que ella ha sido la elegida para liberar a Francia del yugo inglés y hacer coronar a Carlos VII como heredero y como rey de Francia. Y fue un tiempo, durante unos 3 años más o menos antes de ella iniciar esa misión, que fue adiestrada en las artes de la guerra, que fue su mente teniendo una claridad tan grande acerca de cómo era la lucha y cómo debía disponer los soldados y disponer las tropas para conquistar nuevamente Francia para Dios, Francia para los franceses, que nosotros podemos ver cómo ella era también llamada de la gran capitana. Y un testimonio de ello nos lo dan el caballero Thibaut d'Armagnac, que le tocó pelear codo a codo con la doncella, y él va a decir lo siguiente: yo la vi en los ataques de las Bastillas de Saint-Loup de los agustinos con una fuerza, un vigor, una tenacidad tan grandes como si fuese el militar más curtido y más experimentado en la guerra. Y las estrategias militares de Santa Juana no obtenían otra explicación sino un auxilio directo del Espíritu Santo, estrategias que quedaron plasmadas en el papel y que lamentablemente siglos después fueron usadas por Napoleón Bonaparte para sembrar el mal y sembrar el terror. Pero algo sí nos debe quedar muy claro, es que ella tuvo esa fidelidad primera a esas voces que escuchó. ¿Y cómo va a ser su encuentro con el delfín? ¿Y cómo va a presentarse ella para mostrarle a él su misión de libertadora de Francia? Es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. Encuentro con el delfín de Francia. Ella, después de muchas vicisitudes, se hace llevar a la ciudad de Chinon, donde se encontraba Carlos VII, el heredero al trono francés, que en ese momento estaba en la disyuntiva de salir huyendo y abandonar ese reino que le había sido entregado. Pero Santa Juana fue y en medio de la multitud lo reconoció. Él quería ponerle una prueba para ver si era la verdadera enviada de Dios y se disfrazó como una persona sencilla en medio de la corte, colocando en el trono a otro que hacía las veces de rey. Pero he allí que Santa Juana hizo ante él una profunda reverencia, así no estuviese en el trono. No había fotos, no había forma de ella humanamente conocer la fisonomía del príncipe Delfín,
y después de ser examinada por un tribunal, ese tribunal determinaba lo siguiente, que no hay ningún obstáculo para creer en que la misión de Juana sea inventada. Debemos hacer un acto de confianza y entregarnos a ella porque Dios puso en sus manos las bases para salvar el reino. Y había muchas profecías en la época acerca de la misión providencial de Santa Juana de Arco, donde era profetizada como una doncella de la Lorena iría a conservar la flor de la virginidad y sin embargo a luchar codo a codo con los soldados para liberar a Francia del poder enemigo. Y nosotros vamos a ver cómo Santa Juana acepta esa misión y va teniendo una serie de victorias militares que la conducen finalmente a una de las victorias más decisivas, que es la batalla de Orleans, el cerco de Orleans. Y nuestro tercer punto es cómo se dio ese cerco de Orleans. Los militares, al ver la pureza, al ver la combatividad y la garra que tenía Santa Juana, ellos se sentían encorajados y envalentonados para seguir luchando hasta los últimos momentos. Y en medio del fragor de la guerra se podía contemplar y divisar una figura casi celestial, una joven con su armadura reluciente, un caballo blanco y un estandarte con las flores de lis, símbolo de Francia, con un cordero, el cual llevaba escrita la frase Jesús y María. Y fue tal la ayuda sobrenatural, tal la estrategia que Santa Juana de Arco desplegó, que esta ciudad, que era un bastión de los ingleses, se rindió y fue entregada al rey de Francia por las manos de Santa Juana de Arco. Y todas las personas que estaban allí, al verse liberadas de ese yugo inglés, le decían: gracias por salvarnos. Y ella le decía: no, a mí no a mí, sino a Dios debemos dar la gloria. Esa gloria que muchas veces nosotros procuramos arrebatarle a Dios, debemos en todas nuestras acciones y en nuestras actitudes de remitirla para Él. Sin embargo, hay un punto impresionante, que es el punto de la envidia, así como se dio con nuestro Señor Jesucristo, se dio con Santa Juana de Arco, el punto de envidia y de la traición. Nuestro tercer punto es la traición de aquellos a los que venía a salvar. ¿Sí? Santa Juana de Arco fue, después de lograr la coronación del rey Carlos VII, del delfín Carlos VII como rey en la catedral de Reims, donde se coronaban tradicionalmente todos los reyes franceses. Después de ese momento de apoteosis, de auge, como diríamos, así como de la manifestación de gloria, fue traicionada por los suyos. Había muchos a los cuales la figura de esta graciosa y gentil doncella hacía sombra, y ellos querían quitar esa sombra como diese lugar, y lo hicieron por medio de la traición. A lo largo después de la coronación del rey en Reims, hubo un pacto de tregua con los ingleses, pacto que los ingleses no cumplieron y fortalecieron la ciudad de Compiègne. La ciudad de Compiègne era una ciudad que era un bastión muy importante para Francia, y fue allí que Santa Juana fue enviada a luchar allí, y luchó con todas sus fuerzas, pero hubo uno dentro de su séquito de soldados que la traicionó e hizo que, antes de batirse en retirada de la ciudad, las puertas de un puente levadizo que separaban Compiègne de la tierra firme fueran cerradas, quedando Santa Juana de Arco presa. Y fue allí cuando ella fue vendida a los ingleses, los cuales empezaron un juicio inicuo, un juicio maligno en su contra, acusándola de toda la leyenda negra que nosotros conocemos, acusándola de bruja, de hechicera, de tener pacto con el diablo. Y
se empieza una serie de juicio en donde a Santa Juana le era dicho que tenía que decir que sus voces habían mentido, que todo era una farsa. Santa Juana estuvo presa durante unos 3 meses y después de aguantar toda serie de atrocidades, incluso de intentos para quitar y mancillar su pureza, ella se mantuvo firme y se mantuvo incólume. Y hubo un tribunal que, así como a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, era un tribunal inicuo compuesto de los sumos sacerdotes. En este caso, a la cabeza de ese juicio inicuo estuvo el obispo Cushón, que la acusó y tergiversó todo su proceso de tal manera que finalmente fue condenada como bruja, como hereje. Y cuando ella estaba subiendo a la hoguera, ella tuvo un translucimiento, es decir, como una manifestación sobrenatural de la gracia que Dios le había dado para cumplir. Y es esto lo que vamos a ver en nuestro cuarto punto. Últimos momentos de Santa Juana de Arco. En estos últimos momentos, mientras la carroza estaba siendo conducida a la hoguera, a pesar de no existir ninguna condenación por parte de las autoridades civiles, este tribunal falso e inicuo inglés, que era una falsa inquisición, quiso llevar a Santa Juana de Arco hasta la hoguera, y ella, como una víctima llevada al matadero, llegó. Su último deseo fue besar la cruz, pero al besar la cruz y en medio de las llamas, ella empieza a gritar con fuerte voz y que se escucha durante unas 6 veces: las voces no mintieron, las voces no mintieron. Y fue un espectáculo tan impresionante que muchos de aquellos que habían sido sus verdugos y que la habían condenado quedaron aterrados, quedaron sorprendidos. Y es en medio de las llamas, donde no quedó absolutamente más nada, que quedó algo intacto. ¿Saben qué fue? Quedó intacto su noble corazón. Santa Juana de Arco, como nos dice Monseñor Juan, entregó el alma a Dios en medio de las llamas, proclamando su fidelidad. Las voces no mintieron, las voces no mintieron. Su martirio a manos de los ingleses simboliza la exhalación al cielo de un ideal inmortal que ni siquiera las llamas consiguieron apagar, que ni siquiera las llamas infernales consiguieron sofocar. Y así como nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz y tuvo una gloriosa resurrección, esta graciosa y gentil doncella, Santa Juana de Arco, ella también vendrá y peleará codo a codo con aquellas almas fieles que sigan los dictámenes no del mundo, no del demonio, no de la falsa iglesia, sino los dictámenes del propio Dios. Y Santa Juana de Arco, a partir de ese momento, quedó inmortalizada. Y otro punto que vamos a contemplar es el siguiente: su proceso inicuo. Años después vuelve nuevamente, se reabre el proceso, pero para reivindicarla, pero la reivindicación fue peor que la condenación, porque no tuvo como elementos concluyentes de condenar a aquellos que la habían hecho sufrir y que habían hecho ese proceso infame. Y pasaron 500 años en los cuales la figura de Santa Juana de Arco quedó como una figura de una persona que había tenido una debilidad y que había abjurado de lo que Dios le había dicho, lo cual se vino a demostrar que fue una completa falacia, una completa mentira. Y ante la crítica moderna podemos ver cómo la figura de ella fue totalmente reivindicada, tanto así que fue declarada santa y patrona de Francia. Esta que los infiernos quisieron aplastar, esta doncella se encuentra en el cielo peleando brazo a brazo
con Dios, con las huestes celestiales para venir en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. ¿Y qué ejemplo debemos sacar de la historia de Santa Juana de Arco? Es el que no debemos callar cuando la voz de Dios nos habla, no debemos callar, no debemos mentir, no debemos falsear aquello que Dios quiere que nosotros transmitamos. Así que vamos a pedir la intercesión de Santa Juana de Arco, Virgen heroica y pura, para que nos dé esa firmeza en la fe, que nos dé esa confianza en que por más difíciles que parezcan las circunstancias, Dios siempre vendrá en nuestro auxilio. ¡Salve María! Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.